El maestro Manuel Alejandro Sánchez Priego nos va a presentar el tema rehabilitación facial, motriz y expresiva en pacientes con síndromes catatónicos. El maestro es licenciado en fisioterapia por la Universidad Autónoma del Estado de México. Tiene la maestría en fisioterapia manipulativa avanzada en Birmingham, Inglaterra. Ahí también cursó la maestría en fisioterapia invasiva. Es especialista en fisioterapia cardiorrespiratoria por la Universidad Autónoma del Estado de México. Tiene la maestría en administración de hospitales por la Universidad Chapultepec, de la cual fuimos compañeros no nada más de grupos, sino de equipo. Entonces, era bastante agradable ser compañero de él, entonces sí conozco todas, como dice él, hasta las mañas. Actualmente él está adscrito a la unidad de rehabilitación del Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez. Les pido un aplauso para el maestro. El tema que traigo hoy es un poco controversial, ¿no? Quiero pensar que todos aquí tenemos alguna idea de lo que la palabra rehabilitación nos da. También la palabra motriz y expresiva y los síndromes catatónicos. De no ser así, les pido que levanten su mano para saber si alguien no tiene la idea de lo que estamos hablando y empezar a aclarar las dudas que de principio se den, ¿no? Todos aquí sabemos qué significan estas palabras. Por allá atrás. Sí, nombre. Leticia, ¿qué pasó, Leticia? ¿Perdón? Ah, ahorita vamos para allá. Bien. ¿Alguien más? ¿Alguna duda que haya por acá? ¿No? Excelente. Bueno, vamos a empezar. ¿Podemos darle a la siguiente diapositiva? Bien. Vamos con un poco de introducción. Los síndromes catatónicos, voy a permitir leerles el párrafo que seleccioné. Dice, síndrome neuropsiquiátrico caracterizado por anormalidades motoras que se presentan en asociación con alteraciones en la conciencia, el movimiento, el afecto y el pensamiento. ¿Mm? Gracias. Eh, Quiero pensar que esto nos deja un poquito más claro. El síndrome catatónico, pues es una manifestación de un grupo de síntomas que afectan a cuatro grandes componentes del ser humano, por así llamarlo, la conciencia, el movimiento, el afecto y el pensamiento, donde principalmente van a disminuir la actividad de estas funciones. Entonces, podemos hablar que hay una disminución del estado de conciencia, una disminución del movimiento, del afecto y del pensamiento. ¿Mm? Son pacientes que son hipomóviles, son pacientes que tienen unas posturas que se llaman inflexibilidad seria. Y eso es lo que a nosotros principalmente nos atañe en este momento como fisioterapeuta. En el segundo punto que pongo ahí, dice que en los últimos años se ha encontrado que el 8% de la población psiquiátrica está diagnosticada con esta patología. Para un servidor y para el área que represento, que es la fisioterapia psiquiátrica, esto nos representa una cifra que requiere una atención individualizada o particular. ¿Por qué lo menciono? Porque actualmente no existe en ningún otro lado un modelo de atención que nos permita acercarnos a estos pacientes y brindarles una atención, un tratamiento, por varios factores que veremos más adelante. ¿Mm? Entonces, esto que les digo ahorita era como una introducción, como una fundamentación de por qué en el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez estamos interesados mucho en esta población. Claro, desde el aspecto psiquiátrico es algo que se atiende desde hace mucho, desde la psiquiatría. Sin embargo, la rehabilitación, pues no lo hacía. No lo hacía hasta hace algunos años que empezamos nosotros a fundamentar estos tratamientos. ¿Podemos adelantarle a la siguiente diapositiva, por favor? Yo trato de apretarle. Ah, ya. Bien, a lo largo de la presentación van a encontrar imágenes que creo que sí las ven, ¿verdad? Sí. Son imágenes que abajo tienen unos hipervínculos que ustedes pueden copiar o si les hacen llegar la presentación estaría genial.
Porque estos hipervínculos que van a encontrar junto con estas imágenes son los fundamentos sociológicos que utilizó un servidor para empezar a presentar esta exposición. Les voy a hablar 30 segundos de esta imagen. Esta imagen es una silla que está postrada en el centro de un cuarto, y este cuarto pertenece a una colección de imágenes que se llaman Free Room, donde desafortunadamente hace muchos años pacientes con síndromes catatónicos eran postrados ahí hasta la muerte. Entonces, esta imagen es un emblema de la rebeldía que nosotros, como trabajadores de la salud mental, tomamos primero como estandarte para olvidar esto, pero segundo, como estandarte para fundamentar que esa sí ya debe de ser una elección, no una condena. Entonces, si pueden ver esas imágenes, estaría interesante. Ahí viene el hipervínculo de todas las que pertenecen a esta colección. Esta me pareció más agradable. Bien, la fisioterapia en la catatonia. Bien, ustedes van a encontrar conceptos en colores resaltados en las distintas diapositivas que nos van a dar una idea clara de lo que vamos a hacer. Dice, desarrollado a partir de la observación de los principales signos o alteraciones motrices en pacientes que acuden a fisioterapia a causa de este diagnóstico. ¿Por qué está esto en verde? Un signo, creo que todos los que estamos aquí le sabemos un poco a la clínica, o un mucho a la clínica, me atrevo a decir. Un signo es algo que nosotros como clínicos vamos a percibir, aunque el paciente no lo refiera. Aunque el paciente no tenga idea de que está presente esto, a nosotros nos va a servir, primero para explorar y después para diagnosticar y después para tratar. Entonces, vamos a ver signos y una alteración. Una alteración nos va a decir que hay una función, pero que no está ejecutándose de la forma correcta. Entonces, si nosotros empezamos a buscarle a estos signos y a estas alteraciones un porqué, vamos a encontrar una patología, ¿cierto? Bueno, este es uno de los fundamentos clínicos para el tratamiento que se presenta en la fisioterapia en la catatonia. Y bueno, se basa principalmente en el uso de comandos verbales y movimientos implementados y dirigidos por el fisioterapeuta. ¿Qué quiere decir esto? Que para que un fisioterapeuta pueda trabajar con un paciente catatónico, primero debe de saber qué es lo que va a hacer. Primero debe de estar capacitado en lo que nosotros vamos a ofrecerle al paciente. Entonces, antes de atender a un paciente, debemos de estar capacitados para, como en toda la clínica. Bien, entonces nuestro fundamento de la fisioterapia en la catatonia respeta esa regla y es aplicable a cualquier tipo o etapa de este síndrome catatónico. No me voy a detener tanto en explicar como los tipos y las etapas, porque no nos daría mucho tiempo, no nos daría el tema, pero bueno, si hay alguna duda sobre la marcha, la vamos resolviendo, ¿vale? La complejidad de la aplicación dependerá del nivel de conciencia presente en el paciente. Esto es fundamental. Si nuestro paciente no tiene un nivel de conciencia y un nivel de conciencia del movimiento, no podemos aplicar el mismo formato que cuando sí existe este nivel de conciencia. Y ya sabemos los niveles de conciencia, creo que entendemos lo que dice este párrafo. ¿Sí? Bueno, voy a adelantarle. Aquí les voy a presentar una diapositiva donde vamos haciendo unas conjeturas sobre cómo funciona el cuerpo humano. Las principales secuelas motrices del síndrome catatónico afectan a grandes grupos musculares. Todos sabemos que es un grupo muscular, ¿cierto? Y sabemos por qué se le llaman grandes grupos musculares. Pues esto es lo que sucede. Los signos o las alteraciones motrices van a afectar a grupos musculares grandes. Estos grandes grupos musculares son responsables de movimientos dirigidos. Los movimientos dirigidos, a su vez, dan paso a la funcionalidad de un cuerpo. Si un cuerpo se mueve como debe y como tiene que, va a ser funcional. Entonces, la funcionalidad con eficiencia y calidad genera una habilidad desarrollada, como la marcha humana, por ejemplo. Es el uso de grandes grupos musculares ejecutando movimientos dirigidos para realizar una función compleja, como la marcha humana.
Y bueno, las habilidades desarrolladas generan un nivel de desenvolvimiento y participación activa y utilitaria. Tomemos otra vez el ejemplo de la marcha. Si yo, como sujeto, que no tengo la capacidad cognitiva o física o motriz para desarrollar una marcha eubásica, no voy a poder tener el mismo nivel de participación activa y utilitaria que alguien que sí lo domina. Esto no quiero que se entienda como un tipo de discriminación, sino como una atención principal al síntoma que nos atañe. Si un paciente tiene un déficit en la actividad de la marcha, obviamente nuestra rehabilitación va a ser enfocada hacia las funciones de la marcha. Si un paciente no tiene un déficit o una alteración, no tendríamos que enfocar su rehabilitación a una marcha, porque lo cumple. Para cumplirlo hay escalas, hay pruebas, hay test para cada función. Obviamente el de la marcha tendríamos que aplicarle pruebas de marcha, que algunos ya las debemos de conocer, algunos no las conocerán, pero no son difíciles de entender. Vaya, esto solo es un ejemplo. Estas reflexiones nos dan paso a algo que hemos denominado la fenomenología de la disfunción motriz. Y va así: secuelas motrices, grupos musculares, movimiento dirigido, funcionalidad, habilidad desarrollada, participación activa y utilitaria. Esta es la síntesis de la fenomenología de una disfuncionalidad. Cualquiera de estos factores que tenga un arriba o un abajo nos va a sacar de este margen de normalidad. Que estar fuera del margen de la normalidad no quiere decir estar mal. Quiere decir que somos sujetos de estudio para rehabilitarlo, porque estamos hablando de rehabilitación. ¿Vale? ¿Hasta aquí tenemos alguna duda sobre lo que se está diciendo? ¿No? ¿No? Excelente. Ahora, tenemos tipos de catatonia. Principalmente hay dos. Y una tercera añadida, que es la periódica. Hay catatonia retardada y excitada. Y les presento ahí un cuadro que ustedes pueden analizar con todo detenimiento sobre cuáles son los movimientos, las posturas, los objetivos y la expresión y motricidad presentes en cada uno. Si alguien no entiende una de estas palabras que aquí se muestran, mi deber es explicarlo, ¿vale? Véanlo, tómenle una foto si quieren, es muy sencillo, porque es una síntesis de toda la literatura que nos habla de la catatonia. Bien, ustedes podrán ver que el primero dice movimiento, y el primer tipo es retardada. Quiere decir que el movimiento o la respuesta al estímulo recibido tiene un tiempo de retraso. Esto nos va a indicar que puede haber una dificultad para el procesamiento del estímulo o para la ejecución de la respuesta motora. Por eso se llama retardada. Hay muchos fenómenos fisiológicos presentes acá que no los vamos a mencionar para no tener que atrasarnos tanto. Por eso trato de hacerlo muy general esto de la explicación. Pero si quieren aprender más, ahí está la bibliografía de donde lo pueden obtener. La excitada, por el contrario, hay una actividad motora sin estímulo o sin causa o sin justificación. En algunos momentos se le puede llamar hiperquinesia, donde el movimiento es mayor al pedido por el estímulo o al necesitado por la función a cumplir. Entonces quiero que ustedes imaginen a una persona que se mueve de más, que puede ser que complete la función pedida, pero con un movimiento mayor innecesario. ¿Podemos imaginar eso? Así podemos percibir nosotros frente a frente a un paciente con una catatonia excitada. Y la parte de abajo nos dice que tenemos una catatonia periódica. Quiere decir que los síntomas pueden presentarse tanto de una excitada como una retardada por lapsos de tiempo, remitirse y volver a manifestarse. Y entonces es donde nosotros vamos a trabajar. ¿Hasta aquí tenemos alguna duda? Bien, viene después la parte de posturas.
Observa que dice posturas prolongadas y flexibilidad seria. Es uno de los síntomas más comunes en este tipo de patologías. Las posturas prolongadas, creo que es axiomático el concepto. Es una postura que dura mucho tiempo. Generalmente es contra la gravedad, por eso resulta anómalo para nosotros. Porque una postura donde hay una plena conciencia del movimiento, va a haber una plena conciencia de la fatiga muscular. Cuando un grupo muscular está luchando contra la gravedad para mantener la postura deseada. Estos pacientes no la tienen. Pero no quiere decir que no se fatiguen. Quiere decir que no hay conciencia, no hay una respuesta. ¿Qué pasa con nosotros con una respuesta eubásica ante una fatiga? Primero hay una necesidad de descanso del grupo muscular, de un reposo. ¿Mm? Con estos pacientes no. ¿Y cómo nos damos cuenta? Porque hay unas pruebas que se hacen para que el paciente nos muestre una postura que nosotros pidamos y de no ser capaces ellos de hacerlo, nosotros lo colocamos en esa postura y empezamos a medir el tiempo que tarda en manifestar algún síntoma de agotamiento de fatiga. Uno de los principales, pues, es la expresión facial de dolor, el temblor o el reflejo de retirada de esa postura. ¿Hasta aquí vamos claros? Bien. En los pacientes con una catatonia excitada no pasa así. Las posturas es difícil que se mantengan por un lapso prolongado. Al contrario, hay una actividad motora inmotivada y unos cambios posturales sin propósito. Alguna literatura los marca como caricaturescos, posturas que normalmente no haríamos porque no tienen coherencia, ni una presencia, ni una intención. Pero por eso es patológico, porque resulta anómalo y resulta agresivo incluso para las articulaciones y los grupos musculares. Bueno, de esto va nuestra charla de hoy. Perdón. Todos los demás conceptos que aparecen ahí, pues tiene que ver con los objetivos de tratamiento de cada una de estos tipos de catatonia. ¿Mm? Y me permiten, le voy a adelantar a la siguiente diapositiva para que hablemos. Bien, aparece otra imagen. Esta imagen pertenece a un compendio de ensayos que se llama Cuerpos Imaginarios. Dos puntos y seguido, el cuerpo como mercancía. Y hay que estudiar muy bien este concepto, porque estamos en una línea muy delgada de pasar a normalizar a un cuerpo en una función a volverlo un producto rentable. Mucho cuidado con eso. El objetivo de la rehabilitación no es hacer cuerpos rentables ni adoctrinables. Simplemente es darles una función para que por decisión y voluntad puedan elegir hacia dónde se quieren encaminar, en qué quieren trabajar, qué quieren estudiar, a qué sector quieren pertenecer, al deportivo, al pensativo, a todos juntos, en fin. Si pueden leer Cuerpos Imaginarios, sería agradable para que ustedes lo puedan comprender un poquito más. Y si ya lo comprenden, permítanme compartir con ustedes la opinión de decir, el cuerpo no tiene que ser mercantilizado, no desde nuestra parte rehabilitatoria. Debe de ser rehabilitado, debe ser habilitado y debe de ser puesto a una funcionalidad para que haya una decisión plena de lo que queremos hacer con él. ¿Vale? Por eso nuestro enfoque no tiene un enfoque ni laboral ni social, simplemente es motriz, con un fundamento sociológico, la libertad de elección, no de mercantilización. Bien, siguiente. ¿Cómo rehabilitar un cuerpo inmóvil e inexpresivo? Fíjense bien esto, dice, el proceso es costoso, pues requiere múltiples recursos variados. Esto eleva el precio de las sesiones, puesto que el terapeuta requiere diferentes materiales que le resulten indispensables para la elaboración de la terapia. Suena un poco cierto este párrafo. ¿Estamos de acuerdo? Para rehabilitar un cuerpo, mientras más inmóvil sea, mientras más inexpresivo sea, pues más costoso puede resultar.
Bien, hace ratito en la ponencia de inauguración estaban hablando del bajo presupuesto que hay para la salud mental. Y creo que todos aquí estamos de acuerdo en que eso está un poquito mal. ¿Sí? Pues bueno, la función de nosotros como fisioterapeutas psiquiátricos es desmentir principalmente este párrafo que yo puse aquí. El proceso es costoso. Puede ser costoso, sí, pero si tú tienes un capital intelectual que funcione más allá de los parámetros, podrás darte cuenta que cualquier persona puede ser un rehabilitador. Lo importante es que lleve ese caudo hacia donde tú quieres. Y nosotros, como profesores de la materia de fisioterapia o de la carrera en general de fisioterapia, tenemos que decir que esto es falso. No necesitas muchos recursos para poder rehabilitar a un paciente inmóvil e inexpresivo. Pero eso es trabajo de muchos años. Necesitas capital intelectual. Y el capital intelectual tiene mucho que ver con la voluntad del aprendizaje. O al menos eso es el discurso que nosotros, un servidor, les ofrece a los estudiantes que llegan al hospital, de práctica, servicio social, etcétera. ¿Mm? Aquí, la fisioterapia en catatonia. La fisioterapia en catatonia en México, les quise regalar esta banderita ahí formada, porque es lo que nosotros hacemos. Se basa en modelos kinestésicos desarrollados a partir de la base del arte mímico. Nuestra propuesta de rehabilitación es el arte mímico como modelo de intervención. ¿Vale? ¿Qué es el arte mímico? Lo vamos a ver en las siguientes diapositivas. Si me permiten adelantarle, lo voy a adelantar para que podamos avanzar en esto. La mímica y la fisioterapia. Trabajamos con dos cosas principalmente, las capacidades neurológicas y físicas y la intención. Todos aquí sabemos qué es el arte mímico, ¿cierto? Todos los hemos visto ahí en las calles, en los teatros, en muchos lugares haciendo mímica. Bueno, esto es el fundamento de nuestra rehabilitación. ¿Por qué? Porque es sencilla, sin afán de ofender a quien hace la mímica. Sencilla, ¿qué quiere decir? Que una persona con la cognición necesaria puede entender el fundamento, tal vez no reproducirlo exactamente, pero entender el fundamento. ¿Mm? Bien, características de unas movilizaciones de la fisioterapia en la catatonia utilizando el arte mímico. Ojo, todo tiene que ver con el arte mímico. No se mueve según el arco de movilidad, se mueve según la intención del mensaje. ¿Qué quiere decir esto? No me importa cuántos grados de movilidad tengas, como en la fisioterapia convencional se dice. Me importa que el movimiento que tú quieras y puedas hacer tenga la intención que tú le quieres dar, como por ejemplo dar un abrazo. Puede que no abras tanto los brazos para dar un abrazo, pero si tienes la capacidad de transmitir el mensaje por tu cuerpo de lo que tú estás sintiendo, con eso basta. Hablando de estos síndromes catatónicos, no quiero decir que el otro tipo de rehabilitación no funcione, creo que funciona y es necesario, pero la intención de la fisioterapia en síndromes catatónicos es transmitir un mensaje por medio del cuerpo. La variación de los movimientos se imparte según la expresión que se pretende emitir. Pueden ser movimientos lentos, rápidos, con fuerza, sin fuerza, repetitivos, oscilatorios, en fin. Lo que importa es la intención. Si existe conciencia en el paciente, se explica la intención del movimiento al mismo tiempo que se ejecuta. Esto es una enseñanza del concepto que todos conocemos que es psicomotricidad, que el movimiento y la cognición estén en un solo carril para llegar a un objetivo en común. Y bueno, la secuencia del movimiento se repite sin variación, con la finalidad de preservar el desarrollo de memoria muscular, otro concepto clave en la rehabilitación. Tú vas a explicar y a enseñar y a repetir el movimiento intencionado hasta que el paciente lo reaprenda, porque en el paciente catatónico eso se desaprende, se inhibe y se priva. ¿Y cuál es la función de la rehabilitación? Habilitar de nuevo las funciones que han sido perdidas, disminuidas o privadas por el fenómeno que sea. Bien, esta imagen que les estoy poniendo aquí tiene que ver con el poder y la descorporización. Si alguien de ustedes sabe qué es la descorporización,
entenderá por qué los cuerpos están seccionados, están a la imaginación y por qué están cubiertos. La descorporización es la pérdida del control del cuerpo por una situación social o política, como la distinción de clases por color. Entonces, vean algún momento estas imágenes, lean el ensayo, es muy bueno. Bien, mímica y fisioterapia. Tenemos tres fases: la rehabilitación facial, motriz y la expresiva. Muy sencillo. Observen esa imagen, tiene que ver con las capacidades motrices de un sujeto. No va a ser ergonómico nuestra evaluación. Ahí lo dice. Las posturas no son evaluadas con un enfoque ergonómico. Son analizadas desde una naturaleza de conservación de funciones con máximos y mínimos esperando la situación del paciente. ¿Yo qué espero de un paciente catatónico? Primero, que se mueva a voluntad, que se mueva a voluntad y a conciencia, que se mueva a voluntad, a conciencia y con respeto hacia sí mismo. Eso es lo que hace rehabilitación. Después tenemos que ver que los estudiantes, los movimientos son estudiados desde una perspectiva de la expresión, o sea, manifestar una emoción y con este mismo pensamiento de la emoción generar un movimiento para que tenga una intención. Vamos claros hasta aquí, son conceptos un poquito confusos, pero son bastante funcionales. Y no se pretende mercantilizar un cuerpo, sino proporcionar las herramientas para que por voluntad escoja hacia dónde se quiere dirigir. Bueno, son cuatro fases, son sencillas. Es la flexibilidad, es un objetivo que tenemos, que el paciente tenga flexibilidad y movilidad para poder realizar todos los movimientos que él conoce que puede hacer y después enseñarle cuál es la intención de cada movimiento que puede hacer y que pueda desarrollar una conciencia perfecta del significado de cada uno de esos movimientos. Entonces lo tenemos claro, cuáles de estos movimientos que nosotros somos capaces de hacer pueden ser groserías o cuáles pueden no ser groserías y cómo una grosería puede demostrar una emoción de afecto, pero cómo un gesto de cariño puede ser una grosería. Esa dualidad del mensaje, ¿no? Bien, los movimientos de naturalización son los movimientos que se realizan para analizar la capacidad del movimiento. ¿Qué quiere decir? Solo te voy a pedir que te muevas. Primero, muévete para que yo sepa cómo te mueves. Después, vamos a tener movimientos de dirección. Esto sí tiene que ver a partir de la imitación. O sea, yo me muevo con una intención y voy a ver si tú como paciente puedes imitar el movimiento con la misma intención. Si no puedes, a partir de ahí empieza mi rehabilitación. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Estos movimientos no se los voy a explicar tanto porque son un poco más complejos, pero quiero que se entienda que son movimientos que se utilizan en la mímica y en la fisioterapia. Movimientos de acción, de caracteres, movimientos instintivos, los descriptivos o parlantes y los movimientos complementarios. Los complementarios, vamos a empezar atrás para adelante. Los complementarios tienen que ser esos ademanes que acompañan a un movimiento, algún gesto, algún ademán, alguna expresión facial. Los movimientos descriptivos o parlantes son estos movimientos que van a ser repetitivos para que se entienda que queremos hacer algo. ¿Cómo qué? Como perfeccionar una técnica de algo. Se utiliza mucho en los deportistas, los movimientos descriptivos o parlantes. Los movimientos instintivos son aquellos que van a superar y traicionar a la conciencia. ¿Qué? Como los movimientos por miedo, la huida, la parálisis y el combate. Puede que traicionen a nuestra conciencia, porque puede que yo no tenga que pelear, pero cuando entra este instinto lo voy a hacer. Estos movimientos están privados de un paciente catatónico y hay que enseñarle para que se pueda defender ante el medio. Los movimientos de caracteres son movimientos que nosotros vamos a segregar
dependiendo de lo que nosotros tengamos como personalidad. Y ustedes pueden entenderlo cuando dicen, duerme igual que su papá o duerme igual que su mamá. Son movimientos caracteres. ¿Y qué creen? Que en un paciente catatónico se privan. Y si ya no tengo un lazo de carácter con un familiar, pierdo identificación y ese familiar pierde identificación en referencia a mí. Nosotros como fisioterapeutas y todos como personas debemos de regresárselo a un paciente catatónico. Primero comprendiendo que no lo tiene y que no es su culpa. Y en segunda, mostrarle cómo lo hacemos. Esa es nuestra labor. Y los movimientos de acción son los movimientos simples. ¿Cómo qué? Como respirar, como voltear, como sonreír. Y a partir de ahí empezamos a rehabilitar. Por último, quiero comentarles este libro que se llama Catarsis. Un libro que sale en el 2010 de cómo el poder curativo de la naturaleza y del arte interviene en un discurso de un paciente enfermo. Ojo, no quiero decir que esto es una terapia alternativa, no, no, no. El autor es médico, un médico que analiza el discurso de un paciente enfermo con una persona que escribe literatura o hace pintura o hace escultura. Es muy bueno. Bien, la gesticulación es lo último que rehabilitamos. Miren, esto, expresiones universales de carácter compuestas y complejas. Me parece que esta es mi última diapositiva. El orden descrito es precedente y referente de la previa. O sea, primero tenemos que hacer expresiones universales, como sí y no. Todos sabemos que sí y no. Con la cabeza podemos decir sí y con la cabeza podemos decir no. El carácter tiene que ver cómo lo hacemos. Puedo ser hipomóvil o hipermóvil. Entonces, primero debo de saber una expresión universal para después ponerle mi expresión de carácter, pero esa es mía, para después entrar a una expresión compuesta, que es una respuesta o un complemento a el por qué no. Estás en desacuerdo, estás negándote, pero estás en desacuerdo. O puedes decir, no, ¿por qué? Porque yo no receto medicamentos. Yo no te puedo dar medicamento porque yo no receto. Eso es una expresión compuesta. Y la expresión completa tiene que ver con esperar la respuesta del otro y que esa respuesta genere en mí una respuesta ideal. Si yo le digo a la persona, ¿me puedes dar un medicamento? Y me dice, no, no puedo dártelo porque yo no receto, mi expresión completa tendría que decir, bueno, gracias. Pero estoy, no, a ver, hijo de la chingada. Ahí no hay una expresión completa. Ahí estoy perdido y estoy en la fase de expresión compuesta. Tengo que recibir mi rehabilitación para una expresión completa. ¿Estamos de acuerdo? Bien. El último de los libros que les quiero recomendar es un libro que se llama El arte mímico de Charles Aubert. La edición 2020 es muy buena porque tiene una traducción al español bastante completa. Tiene un catálogo de antropometrías y de expresiones faciales que les pueden ayudar a todos ustedes y a todos nosotros a entender cómo se expresa una persona y cómo poder rehabilitarlo, ¿no? Bueno, la enseñanza de movimientos, gestos y expresiones emanes, todo tiene que ver con la pantomima. La pantomima es cómo te comportas en un escenario. Puede ser improvisado, como cuando te dan una buena o una mala noticia, o puede ser ensayado, como cuando tienes una ponencia planeada, ¿no? Eso es una pantomima, ¿cómo vas a responder? Por último, les dejo este cuadrito, que igual pueden tomarle foto para que se ayuden ustedes a comprender cómo se rehabilita a una persona dependiendo de sus movimientos simples, ¿no? Eh, es muy complejo poder decirles, esto lo vamos a hacer así asado y le vas a decir así al paciente. La idea es que ustedes conozcan que esto se está trabajando actualmente y que imparten cursos en el hospital que nos enseña a hacer todo esto. Y bueno, si alguien se quiere inscribir o algo así, aparecen en el hospital los datos. Un servidor es el que proporciona el curso. Y bueno, señores, muchas gracias por su atención. Les repito mi nombre, Alejandro Priego, a sus órdenes.